comandante del ejército confirma la movilización de los militares, mientras que el presidente Luis Arce pide que se respete la democracia. Tropas militares y tanques rodean la sede del gobierno. Un hombre de dos caras. Proclamaba luchar contra el narcotráfico, pero convirtió a Honduras en un narcoestado. Sentencian a Juan Orlando Hernández. El expresidente pasará décadas pagando por sus crímenes. ¿Cuántos migrantes han sido deportados bajo la orden ejecutiva del presidente Biden? Publican el primer balance de la frontera desde su implementación. Los cruces irregulares alcanzan su nivel más bajo en años. Pánico en estación de Metrocable en Medellín. Se cae una cabina aérea llena de pasajeros, provocando una caótica escena con decenas de víctimas. El accidente deja un saldo mortal. Una cárcel virtual. Es el concepto futurista que promete rehabilitar a presos en cuestión de minutos. El proyecto incluye implantes cerebrales e inteligencia artificial. Así comienza su noticiero Estrella TV. Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con muchísimo gusto Normila. Gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la crisis política que se está viviendo hoy en Bolivia, donde el miércoles el jefe del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, declaró golpe de Estado. Ya tropas de militares vestidos en trajes de combate tomaron la plaza principal y entraron a la sede gubernamental. Aquí militares impiden a los civiles con consignas en defensa de la democracia acercarse a la sede del gobierno. El presidente boliviano Luis Arce ya hizo un llamado diciendo que la democracia debe respetarse. Seguimos con nuestro corresponsal Alfredo Miranda, quien ha seguido muy de cerca esta noticia y nos va a ampliar el panorama de lo que se está viviendo en estos momentos en Bolivia. Alfredo, te paso la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Nur. Un gusto de saludarte. Vamos a ir con lo último. Hace apenas 10 minutos, el presidente Luis Arce Catacora de Bolivia ha posesionado a un nuevo alto mando militar. El general José Wilson Sánchez es el nuevo comandante general del ejército. Esto tras los hechos que se han estado dando por las pasadas 3 horas, donde un general insurrecto, había pretendido dar un golpe de Estado. Hasta el momento, lo que está ocurriendo en la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, estuvieron los militares y sus vehículos militares, valga la redundancia, tomando esa plaza. Lo primero que dijo en un discurso hace escasos 5 minutos el general José Wilson Sánchez, el nuevo comandante general del ejército, es que convocó a todas las fuerzas levantadas en armas que retornen a sus bases. Y en este momento la plaza está siendo despejada. Vemos vehículos que se están retirando de la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz y aparentemente tras este cambio de gabinete, mejor dicho, del alto mando militar, todo volvería a la normalidad. Pero no sabemos cuál es el siguiente paso del general Zúñiga, el insurrecto. Eso es lo que está pasando en este momento, Nur. Alfredo, pero ¿por qué está sucediendo esto en estos momentos en Bolivia? ¿Cuál fue la causa principal, el núcleo? Para dar un poco de contexto, Bolivia ha estado viviendo varias semanas, quizás meses, de una crisis económica. No existen dólares. El principal hecho político que está aquejando a Bolivia es que el Tribunal Constitucional se ha prorrogado desde el mes de enero. Ellos en diciembre debieron haber dejado los cargos y elegir un nuevo Tribunal Constitucional. Se dice que este tribunal es proclive al presidente Arce Catacora y que ellos habrían inhabilitado oficialmente de por vida al expresidente Evo Morales para que volviera a la presidencia. No puede participar más en ninguna elección el expresidente Evo Morales, quien en los últimos días ha estado movilizando a sus bases, movilizando a la gente, convocando a un paro nacional movilizado que iba a comenzar el día de hoy. ¿Qué pasa con Zúñiga y por qué aparece en este momento? Ayer, justamente ante los aprestos del expresidente Evo Morales de convocar a estas movilizaciones, se ha pronunciado en favor del presidente Arce Catacora.
Zúñiga dijo que es leal al presidente Arce Catacora, lo cual ha provocado las reacciones de de todo el ámbito político en Bolivia, indicando que un jefe militar no puede incursionar con ese tipo de declaraciones en la política boliviana. Por más que tenga razón, dijo que él incluso mencionó que podría arrestar a Evo Morales si continúa con sus intentos de volver a la presidencia, hecho que provocó la reacción y el pedido de que el presidente expulsara o él mismo renunciara a su puesto, porque los militares no se supone que deberían participar de esa manera en la política boliviana. Hecho que provocó que el presidente lo destituyera y hoy pues tenemos este intento de golpe del cual estamos hablando. Ese es el contexto sobre el cual se mueve todo lo que está ocurriendo en Bolivia en este momento. La gran incógnita es la siguiente. Muchos analistas han visto y hemos visto en la televisión cómo el general golpista se ha entrevistado con el presidente Catacora. A diferencia de los golpes militares a los cuales habíamos visto en épocas anteriores, esta fue una charla, una discusión en la que el presidente le gritó y le dijo que volviera a sus bases y él salió de la Casa de Gobierno. Se dice, a partir de esto, que esto sería algo orquestado por el presidente Catacora como una cortina de humo para tapar toda la crisis que está viviendo el país. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, me imagino que tendremos muy de cerca el seguimiento de lo que está sucediendo en Bolivia en estos momentos, que es absolutamente crítico. Alfredo, gracias por toda esta información. En las próximas horas vamos a estar dándoles más informes sobre lo que viene en el noticiero de esta noche. Por supuesto, seguiremos muy al contacto. Gracias, Alfredo. Un gusto. Seguimos con Nueva York, donde este miércoles fue sentenciado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de convertir a su país en un narcoestado. En la Gran Manzana, nuestra compañera Ángela González tiene los detalles del histórico veredicto. Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue condenado en este Tribunal Federal de Manhattan a servir 45 años tras las rejas. Los más de 2 años que lleva en prisión en Nueva York les serán descontados. También deberá pagar $8 millones, incluidos en confiscación de propiedades. El juez Kevin Castell hizo un extenuante recuento de su caso y de su veredicto de culpabilidad antes de dictar la condena. Dijo que espera que este castigo sea ejemplar. Afuera del tribunal, activistas celebraron la decisión del juez. Una alegría porque al menos podemos tener algo de justicia, aunque sea un país que no es el nuestro. Y de casualidad el día de hoy, que es el Día Internacional contra el Narcotráfico, significa mucho para nosotros. Y pues aquí estamos y seguiremos estando por cada narcopolítico extraditado que haya de Honduras. Aquí vamos a estar presentes, listos para celebrar, así como están todos los compañeros el día de hoy. Juan Orlando Hernández fue hallado culpable en marzo pasado de 3 delitos relacionados con el narcotráfico de aproximadamente 400 toneladas de cocaína y el porte de armas de fuego a gran escala, además de permitir que la policía y los militares hondureños dejaran el tránsito libre a los narcotraficantes y recibir sobornos, entre estos $1 millón del cartel de Sinaloa. Montserrat, hondureña asilada en Nueva York, dice que es víctima de lo que fue el régimen de Hernández. Mi mamá fue una de las primeras mujeres que se atrevió a decirle al gobierno: no voy a participar en un gobierno corrupto, no voy a ser partícipe de una narcodictadura, no voy a trabajar para la narcodictadura, y lo más fácil fue mandarla a asesinar en el 2014. Juan Orlando, quien mantuvo su inocencia después de escuchar su sentencia, podría apelar la condena e intentar que lo vuelvan a juzgar, algo que según expertos es poco probable. En este mismo tribunal del Distrito Sur de Manhattan también fue juzgado Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, quien cumple una cadena perpetua en California. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Pues sin duda una sentencia absolutamente histórica. Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos publicó por error un documento relacionado con un caso pendiente sobre el aborto en Idaho. Sin embargo, la portavoz del máximo tribunal dijo que esta publicación no ha sido difundida de manera oficial. Según el documento, es probable que los jueces favorezcan una ley federal que regula el tratamiento en urgencias y anula la estricta prohibición del aborto en ese estado. Esto permitiría que los médicos de allí realicen abortos en casos de emergencia.
También hoy la Corte Suprema desestimó la demanda que acusaba a la administración Biden de presionar a empresas de redes sociales a eliminar contenido. Tras el fallo que obtuvo una votación de 6 a favor y 3 en contra, la Casa Blanca y otras agencias gubernamentales podrán seguir pidiendo a esas plataformas que borren o moderen el contenido que pueda llevar a la desinformación. Y esta es una decisión crucial, sobre todo porque estamos hablando de este año electoral. Pero el fallo más esperado de la Corte Suprema es sobre el caso de inmunidad del expresidente Donald Trump en relación a su conducta durante el ataque al Capitolio del 2001. Los jueces emitirán su decisión entre hoy y el viernes, donde podría ser un tema crucial en el debate presidencial de mañana jueves. Expertos prevén que Biden utilice esto, al igual que la reciente condena de Trump en Nueva York contra su contrincante. También caen drásticamente las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que impone restricciones de asilo, empieza a dar resultados para su administración. Pasamos con Laura Ortega, quien nos tiene el balance de las 3 primeras semanas de su implementación. Las restricciones al asilo impuestas por el presidente Joe Biden han resultado en una disminución significativa de los arrestos de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, registrando una caída del 40% en las detenciones. We are imposing stricter consequences for those who cross the border without authorization. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que la media diaria de detenciones entre puertos de entrada han caído de 4.000 a 2.400, registrando el nivel más bajo desde enero del 2021. Este descenso coincide con la orden ejecutiva de Biden, la cual suspendió indefinidamente las solicitudes de asilo cuando se superan ciertos niveles. Desde la implementación de la nueva política hace 3 semanas, más de 24.000 personas han sido retornadas a 20 países de origen en más de 100 vuelos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha duplicado el porcentaje de extranjeros retornados directamente por la patrulla fronteriza. The president's actions are working because of their tough response to illegal crossings and because they built on our sustained effort to exercise our full authorities to enforce the law and impose consequences for illegal entry. La orden ejecutiva de Biden, que entró en vigor el pasado 5 de junio, requiere que las detenciones se reduzcan y se mantengan en 1.500 en 7 días continuos para reanudar la tramitación de solicitudes de asilo. Mientras tanto, se han facilitado con otra orden ejecutiva del presidente Biden medidas para la legalización de indocumentados casados con ciudadanos y jóvenes titulados en el país. The safety and security of the American public is indeed our highest priority. Con la inmigración como uno de los temas claves en la campaña electoral, seguramente este tema será crucial en el debate presidencial de mañana, donde Biden y Trump se enfrentarán para presentar sus respectivas visiones sobre la política migratoria, en la que seguro habrá una discusión interesante. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Muchas gracias, Laura. Y autoridades de Texas recuperaron los cuerpos de 3 presuntos migrantes que se ahogaron en su intento por cruzar el río Bravo, aunque todavía queda un cuerpo más por recuperar. De acuerdo con el informe, agentes de la patrulla fronteriza reportaron que varias personas se ahogaban en el área de Sunland Park, Nuevo México. Allí fueron arrastrados hasta la frontera en Texas. Aún no se han dado a conocer los nombres ni las edades de los fallecidos. Nos vamos a una breve pausa, pero en cuestión de minutos les cuento de la tragedia en Medellín, Colombia. Una cabina de Metrocable cae desde lo alto con 11 personas a bordo. Y en Cuba, legisladores publican polémica ley que podría desterrar a miles de cubanos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más información y autoridades en la ciudad de Medellín, Colombia, investigan el trágico accidente en el que una cabina del sistema de Metrocable cayó de las alturas con personas a bordo. Desde allí, Carolina Gómez nos informa cuántas víctimas deja el incidente. Una madrugada trágica para el barrio popular en Medellín. Un hecho sin precedentes activó la reacción inmediata de los organismos de emergencia de la ciudad. Una cabina aérea del sistema Metrocable cayó al vacío con 11 personas a bordo. Una de las cuales lastimosamente fallece en el centro asistencial por la gravedad de las heridas. Aproximadamente a las 4:42 de la mañana recibimos llamada para la atención del incidente. Se hace desplazamiento de Bomberos Medellín
y de la Secretaría de Salud. Un total de 21 personas fueron atendidas, pues el colapso también afectó a otra cabina con pasajeros. En total, 12 fueron trasladados al hospital, entre ellos el hombre de 40 años, la víctima mortal del incidente. El accidente se presenta con una telecabina que, bajando desde Santo Domingo, antes de entrar a la estación Andalucía, se golpea con otra cabina que estaba entrando por causas no conocidas todavía y se presenta entonces el desprendimiento de la cabina en la entrada de la estación. El Metrocable es una red de telesféricos integrada al metro de la ciudad de Medellín, que en un día puede movilizar a más de 1.500.000 personas y según su gerente es la primera vez que en 29 años de funcionamiento ocurre algo como esto. Actualmente se conforma un grupo multidisciplinar para investigar las causas del accidente. Aunque el colapso fue en la línea K del sistema, inmediatamente se detuvo toda la operación, evacuando cerca de 250 personas y durará así durante 24 horas hasta que se verifique que cumple con las medidas de seguridad para seguir operando. En Barranquilla, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Qué tragedia tan absoluta. Carolina, gracias. Seguimos con Cuba, Un polémico proyecto de ley podría despojar de la ciudadanía a todos los cubanos que están en contra del sistema comunista. De ser aprobada esta ley, el presidente Miguel Díaz-Canel estaría facultado para decidir quién mantiene o no el estatus de ciudadano cubano. Esto abriendo un panorama de consecuencias interminables y perjudicando a muchos que disienten por motivos políticos. Entre ellos, periodistas, artistas, deportistas, médicos y otros más. Cambiamos a otros temas porque el presidente Joe Biden ofreció un indulto a todos los exmiembros del servicio militar que fueron condenados. Esto bajo una ley de 1951 que convertía en delito tener relaciones homosexuales consensuales. En 2013 se reescribió la legislación para prohibir únicamente los actos sexuales forzosos. Ya con este indulto, potencialmente miles de veteranos podrán mejorar sus bajas del ejército y también recuperar beneficios perdidos. Pasamos a otra breve pausa, pero en minutos le revelamos el novedoso concepto que podría revolucionar las prisiones del futuro y reducir las condenas a minutos. Icónica casa en la ladera es devorada por la furia de un río. Tenemos las impactantes imágenes al volver. Estamos de regreso con una interesante noticia y es que un científico de Dubái dio a conocer un innovador concepto que utilizaría inteligencia artificial para disminuir las condenas de los reclusos. Anthony Belcho está en Florida y nos tiene más detalles de este método que podría revolucionar el sistema penitenciario. Parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Un divulgador científico ha ideado un sistema de prisión futurista donde los reos podrían cumplir sus condenas en minutos en vez de pasar años en una celda. De poner a los prisioneros en un sistema de realidad virtual aunada a implantes que pudieran reforzar las sensaciones sentidas por los recuerdos de estas personas en cautiverio. El plan consiste en un chip que continuamente les podría evocar a la sensación de estar privados de libertad y, lo más importante, se podría recrear el momento del crimen desde la perspectiva de la víctima, lo que podría tener una incidencia directa en los reos, en una especie de sensación de remordimiento, pero está en una fase muy embrionaria y se desconocen sus resultados. Esto no se sabe si esto va a ayudar a los criminales a reformarse, o por lo contrario, pudiera inclusive volverlos más violentos. Una opinión que también comparten muchos expertos en psiquiatría. La salud mental no se puede curar solo con un chip. Porque se supone, somos seres morales, que tenemos ciertas reglas morales. Una persona psicópata no le va a importar, va a hacer cualquier cosa y no va a tener ningún sentimiento de culpa o de molestia. Pero el plan de momento está lejos de ser una realidad. Quizás en 20 años se podría empezar a ver alguna cosa relacionada con este tema, pero ahora es imposible, principalmente porque no hay una legislación que regule el uso de una tecnología así. Y generalmente, en la mayoría de los países, la legislación dice, si tú hiciste un agravio, tu castigo va a ser privación de libertad, va a ser una serie de consecuencias. Pero poco a poco esta tecnología se va a ir implantando. Elon Musk, el fundador de Tesla, ya ha implantado un chip en un humano para que pueda dar órdenes solo con el pensamiento. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.
Pues eso parece salido de película de ficción, pero creo que podría funcionar. Está muy interesante. Vamos con un impactante video que muestra cómo un río desbordado en Minnesota se lleva una casa. Aquí tenemos las imágenes donde los estragos de las torrenciales lluvias que azotaron al estado los pasados días causaron el desbordamiento total del río Blue Earth y también daños a la centenaria presa Rapidan, la cual tenía en sus orillas esta distintiva casa que por 50 años alojó a la familia Barnes, quienes recibieron el aviso de evacuar lo antes posible. Qué pesar. Nos vamos a Portsmouth, Inglaterra, con una boa constrictor de 13 años que dio a luz a 14 culebras sin aparearse. La serpiente llamada Ronaldo, que antes se creía que era macho, por eso el nombre, sorprendió a su dueño cuando dio a luz sin haber tenido ningún tipo de contacto con otra serpiente del sexo masculino. Y bueno, según expertos, aunque es muy poco común, es posible que las serpientes hembra se reproduzcan asexualmente en un proceso conocido como partenogénesis, o sea, es la inmaculada concepción para los reptiles. Seguimos con 9 cervezas en su cabeza, donde un voluntario de la Eurocopa 2024 dejó atónitos a todos los espectadores. El maestro del equilibrio, Mohamed Al-Barnawi, se volvió toda una sensación en el evento futbolístico en Alemania, cuando puso en práctica una técnica africana que desafía todo tipo de leyes de gravedad. Una vez completada la torre, no se queda quieto, camina entre la multitud y también hace movimientos de boxeo mientras las cervezas permanecen absolutamente intactas. ¡Qué impresión! Yo soy Nurmila y con esto me despido. Nos vemos mañana.